También prevé que este año crezcamos en esa dimensión, más del doble que la media europea, y por eso vamos a actualizar mañana nuestra previsión de crecimiento en línea con la realizada por el Fondo Monetario Internacional o por el propio Banco de España. El dinamismo del empleo ha sido otra de las palancas que nos han permitido reducir el déficit. El récord de 21,4 millones de afiliados a la Seguridad Social, el nivel de paro más bajo que hemos tenido desde hace 16 años, ha permitido que efectivamente tengamos capacidad de poder ingresar, de poder tributar con una mayor base, un mayor número de ciudadanos y, por otra parte, que la Seguridad Social y el déficit correspondiente en la Seguridad Social se haya visto beneficiado por este mayor número de personas que están trabajando y, por tanto, cotizando. Si además a eso le unimos que el menor gasto en política en desempleo, en la previsión que tenemos también para los próximos años, pues verán ustedes que este dinamismo económico lo que aporta son datos extraordinariamente positivos para el conjunto de las cuentas públicas. Esa evolución positiva en el contexto internacional tan convulso que hemos tenido ha permitido que pasemos del 10,1 de déficit en 2020 al 3,6 en 2023. Y esto también provoca un déficit inferior a países como Francia o como Italia, que recuerdan están incorporados al procedimiento de déficit excesivo. España, por primera vez, desde el año 11 aproximadamente, no se ha incorporado a ese procedimiento de déficit excesivo y, por tanto, estamos en el grupo de países que tienen equilibrio macroeconómico y no necesitan plantear medidas de ajuste más intensificadas o suplementarias por el hecho de tener un déficit por encima de aquel del 3% que esperemos cerrar en este año que dentro de unos meses va a concluir. Mantenemos, por tanto, el compromiso de reducir el déficit en el 2024 a ese 3% y eso permite también que para el año siguiente estemos en condiciones de seguir bajando esta senda para presentarla a la Comisión Europea. En concreto, nos hemos comprometido a rebajar este objetivo del 3, que esperamos cerrar, al 2,5% frente al 2,7% que teníamos previsto en la senda que actualmente teníamos vigente. Es decir, que hay un objetivo más intenso para reducir el déficit del 3 al 2,5 a lo largo del año 2025. Ese mayor esfuerzo, y aquí quizá es la noticia importante, va a recaer en exclusiva sobre el Gobierno central y, por tanto, no tendrán que hacer mayor ajuste ni entidades locales ni comunidades autónomas. Porque les puedo anunciar que el objetivo de estabilidad de 2025 para las comunidades autónomas va a ser del 0,1, lo que supone una décima más del margen que tienen las comunidades en el 2024 y, por tanto, tal y como se contemplaba en el último acuerdo de estabilidad que aprobamos, que es la senda que hoy por hoy permanece vigente después del veto que el Senado le puso a la nueva senda presentada por este Gobierno. Este objetivo del 0,1 de déficit del subsector lo vamos a mantener también para el año 2026 e igualmente para el año 2027. Es decir, que la senda que se presentará en las Cortes Generales, subsector comunidades autónomas, tendrá un objetivo del 0,1, 0,1, 0,1. Entidades locales tendrá un objetivo de equilibrio 0,0, equilibrio 0,0, equilibrio 0,0. Por eso la reducción en la cuantía total estará recayendo en exclusiva sobre la Administración central y el Gobierno de España, lo cual le permite mayor margen tanto a comunidades autónomas como a los propios ayuntamientos y espero y deseo que esto sea bien recibido por parte de estas administraciones territoriales, porque nunca jamás en la historia de España, a la hora de repartir el esfuerzo fiscal, se había hecho un planteamiento de este tipo. En 2025, como les decía, el objetivo global 2,5, 2026 2,1,
¿sí? Digo bien, y 2027 el 1,8. Los objetivos van en línea también con las nuevas reglas fiscales y, como les decía, la interacción que mantenemos con la Comisión, la traducción de esa nueva regla de gasto o de regla de gasto primaria está expresado en estos términos en nuestro objetivo, que en el día de hoy hemos dado el visto bueno. En cuanto a la deuda, vamos a seguir reduciendo la senda. Hemos rebajado en 17,6 puntos porcentuales en los 3 años anteriores, incluso con la pandemia, y en las comunidades autónomas este objetivo va a ascender al 20,8% del PIB 2025, 20% 2026 y 19,4% en 2027. Mañana podremos ofrecer un mayor detalle cuando expliquemos esto tras informar al Consejo de Ministros, en donde incorporaremos ya no solo las materias que han sido objeto de debate en el día de hoy, sino también el límite de gasto no financiero, el llamado techo de gasto, que no se aprueba, como ustedes recuerdan, en las Cortes Generales, solo la aprueba el Consejo de Ministros. Igualmente, el acuerdo de objetivos de estabilidad por la totalidad de sus sectores, que ese sí se lleva a las Cortes para su aprobación. Y termino trasladándole que creo que las reuniones que hemos mantenido hoy, tanto la Comisión Nacional de Administración Local como el Consejo de Política Fiscal, nos han servido para comprobar que el Gobierno mantiene el compromiso de financiación con las comunidades autónomas y ayuntamientos. Ambos van a recibir las mayores entregas a cuenta de su historia el próximo año y, además, esto lo sumamos a una reducción del déficit menos exigente para las autonomías y para entidades locales, dado que será la Administración central la encargada de soportar el peso del esfuerzo de esta reducción del déficit, como ha ocurrido ya en los últimos ejercicios. Así que seguiremos trabajando para tender la mano, para impulsar la reforma del modelo. Las dificultades son objetivas. Yo voy a seguir repercutiendo en las dos vías, pidiéndole al Partido Popular que se siente con discreción. Creo que es la única manera de poder trabajar con la tranquilidad de que incluso en el transcurso de la negociación no sirvan las posiciones que mantengamos como ariete o como reproche de una parte del territorio a otra parte del territorio, de agravios territoriales, que parece que este debate está contaminado por este tipo de cuestiones. Y, por otra parte, pues en el marco del Consejo de Política Fiscal seguiremos trabajando. Lo hicimos con población ajustada, no hubo posibilidad del acuerdo, volveremos nuevamente a insistir y insistiremos con algunas de las otras variables que están pivotando sobre el modelo, aún a sabiendas de que es difícil que se descabalguen las comunidades autónomas de posiciones que muchas veces se han aprobado en el marco de sus propios parlamentos regionales y que, por tanto, tienen una limitación en su capacidad de negociación, y los modelos, como he dicho al interior de la reunión, es que no lo aprueba el Consejo de Política Fiscal, que puede ser oído, que puede tener sugerencias, pero no podemos bloquear el debate del modelo porque no se puede avanzar desde el Consejo de Política Fiscal. Esto es un debate que le corresponde a las Cortes Generales y, por tanto, deberíamos los partidos políticos de ponernos a ello con independencia de que en el Consejo se pueda seguir debatiendo y se pueda seguir discutiendo si queremos que en esta legislatura haya acuerdo sobre el modelo. Muchas gracias y ya quedo a vuestra disposición para lo que queráis conveniente. ¿Qué tal, vicepresidenta? Buenas tardes. Uno de los puntos del orden del día que han comentado varios consejeros es la propuesta que ha hecho Cataluña sobre la reforma o sobre su propuesta de financiación singular para Cataluña. La consellera Mas ha comentado que en algunos puntos usted ha estado a favor y en algunos en contra. ¿Nos puede concretar en cuáles está a favor y cuáles en contra? Luego también ha hablado de una reforma de la ley orgánica que se estaría negociando entre el PSC y Esquerra Republicana. ¿Ustedes apoyarían o están a favor? ¿Saben algo? ¿Qué nos puede comentar esa reforma? Y luego, por último, sobre la condonación de la deuda del FLA o asunción de la deuda del FLA, ha comentado que en los próximos días también habrá noticias. ¿Cuándo tiene previsto concretar esta medida? Gracias. Sí. Respecto a la primera cuestión, yo lo he dicho además al interior de la reunión porque me parece importante que quede constancia.
el punto de financiación no lo ha incorporado la Comunidad Autónoma de Cataluña a petición o a solicitud de meter un punto de este tema. Han sido comunidades del PP las que han pedido que se incorporara al orden del día una valoración por parte del Gobierno del estado en el que nos encontramos en financiación autonómica y, por su parte, la consejera catalana distribuyó en los días previos una propuesta, una reforma, un documento a propósito de la posición del actual Gobierno de la Generalitat, y tengo que hacer hincapié en esto, del actual Gobierno en funciones de la Generalitat sobre cómo considera este Gobierno de la Generalitat que se tiene que producir el impulso del sistema de financiación. Quiero entender que esa propuesta debe ser muy similar o igual o idéntica a la de Esquerra Republicana de Cataluña, porque la promueve de alguna manera el Gobierno de la Generalitat y, por tanto, no siempre hay que confundir ambos extremos. El punto del orden del día no era ese, discutir sobre la propuesta de financiación de Cataluña, ni yo hubiera incorporado un punto al orden del día que hubiera sido discutir sobre la propuesta de financiación de una comunidad. Porque si no, tendríamos que discutir sobre las propuestas de financiación de cada una de las comunidades autónomas de este foro multilateral. Por tanto, no era esa la intención de que aquí hubiera pronunciamiento sobre la propuesta de financiación de Cataluña, que es soberana y legítimamente puede mandar los documentos que considere al conjunto de territorios y a todas las comunidades autónomas. Cuando alguien directamente me ha preguntado, yo lo que le he dicho, después de la primera ojeada que he visto del documento, es que hay cuestiones que puedo compartir y otras que no, pero no ha sido ni objeto de la reunión ni es objeto de esta rueda de prensa el que discutamos sobre el modelo que ha puesto Cataluña encima de la mesa, que tampoco creo que sea lo adecuado, discutir del modelo de una parte, de comunidad autónoma. Podríamos discutir del modelo de Aragón o podríamos discutir del modelo de Andalucía y, sin embargo, ese debate no lo hemos promovido. Así que la consejera catalana ha explicado su documento brevemente, muy brevemente, en qué consiste el modelo, y el resto de consejeros autonómicos lo que han trasladado, aparte de su insistencia legítima en que se avance en el modelo, han continuado trasladando que creen que tiene que ser en el marco del Consejo de Política Fiscal. Y yo les he transmitido lo que les he dicho al principio de mi intervención, que si realmente hay voluntad de avance y de acuerdo, ¿por qué no se permite que los interlocutores representen el interés general de todo el territorio? Y no tengo duda de que el Partido Popular representa el interés general de todo el territorio, de la misma manera que no tengo duda que lo hace el PSOE. Probablemente los partidos nacionalistas representan una parte del territorio, pero los partidos generalistas, si me permiten esta expresión, deberían de ser capaces de, sin luces ni taquígrafos en las primeras reuniones, de expresar por dónde creen. Es que creo que podemos coincidir si lo hacemos desde esa perspectiva. Si ya lo llevamos a la bronca, a la confrontación, a España nos roba, a usted niega 7.000 ciudadanos de no sé qué territorio, no le da financiación a no sé cuántos ciudadanos, por ahí no vamos a poder avanzar, porque es evidente que hay planteamientos distintos entre Madrid, por ejemplo, entre Andalucía y entre Galicia. El señor Feijóo, cuando era presidente de Galicia, defendía para el modelo de financiación algo que hoy, como presidente del Partido Popular, tiene que modular, porque evidentemente no va a ser su propuesta solo y exclusivamente la propuesta gallega, ¿verdad? Es difícil, yo comprendo que esto es tedioso, que es complicado, pero la voluntad se expresa andando y ojalá se quiera sentar el Partido Popular para poder trascender una posición en la que le puedo decir, es más fácil que se ponga de acuerdo el Partido Socialista y el Partido Popular, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, frente a la posición que tiene que defender de Máximo, que se ponga de acuerdo el Gobierno andaluz con el Gobierno de Madrid, ambos del Partido Popular. Entonces, si no queremos ver esa realidad, entonces quiero interpretar que es que nos interesa que de este ruido pues el avance sea lo menos importante y lo más importante sea la confrontación, la queja, la guerra, Tengo que concluir. Y por último, de reforma de ley orgánica, las leyes orgánicas, las reformas, las Cortes Generales. Y para eso se necesitan mayorías de leyes orgánicas. Cualquier planteamiento que pase por una reforma del modelo de financiación de las comunidades del régimen común
tiene que pasar por una reforma de la LOSCA, de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Y, por tanto, más allá de lo que opine un partido en concreto, el acuerdo se tiene que hacer en el marco de las Cortes Generales. Pero no sé siquiera cuál es la propuesta de reforma que en el día de hoy hayan podido plantear, si es que la han planteado, porque he estado todo el día reunida y no he visto si es que Esquerra Republicana ha anunciado alguna propuesta de reforma. Lo que yo conozco es el documento que ellos han trasladado, que lleva implícito, claro, un cambio de la ley orgánica si se asumiera, ¿no?, porque es un documento sobre el modelo. Por último, de asunción de la deuda. Lo que he comunicado es que a lo largo del mes de julio y luego durante los meses siguientes vamos a producir las reuniones con cada uno de los territorios para trasladar la metodología que el Gobierno de España entiende mejor para ser capaces de compensar en parte la deficiencia de recursos que sobrevinieron con motivo de la crisis financiera que gestionó el Partido Popular, que es esa deuda que vamos a asumir, y empezaremos y seguiremos el orden por orden de transferencia de las competencias, que es como siempre se hacen estas reuniones, teniendo en cuenta que tanto País Vasco como Navarra no participan de estas reuniones porque no están llamados a esa condonación de deuda, puesto que tienen un régimen distinto, como todos ustedes conocen. Sí, hola, buenas tardes. Juan de Portillo, de Expansión, gracias por la rueda de prensa. Yo quería insistir en el tema de la propuesta de la consejera catalana, si nos puede aclarar, como pedía el compañero, cuáles son los puntos que le parecen aceptables y cuáles no. Y, en todo caso, que nos diga, la consejera nos explicaba que su propuesta pasa para no dañar a ninguno de los otros territorios, digamos, restar parte de los ingresos adicionales que ha conseguido el Estado en los últimos años para cedérselos a Cataluña y reconocer así esas singularidades de las que habla y que usted alguna vez ha mencionado o reconocido. Me gustaría saber si en ese punto está de acuerdo. Ahondando en el ámbito de la reforma de la financiación autonómica, me gustaría saber, ha mencionado que tras la propuesta de reforma de la evaluación ajustada harán lo mismo con otros elementos. No sé si eso quiere decir que el Ministerio va a hacer alguna propuesta al conjunto de comunidades o si todo queda un poco en el tejado de que el PP pueda presentar una propuesta común para el conjunto de sus territorios o si está dispuesta a dar un primer paso hacia el acuerdo. Y, finalmente, respecto a la senda de gasto, recordaba que ahora todo se va a regir por el límite de gasto neto. Me gustaría saber si piensa hacer pública la senda de la referencia que ha facilitado Bruselas, como han hecho otros países y como reclama la AIREF. ¿Cuál sería, si nos lo puede facilitar? Y si a las comunidades autónomas se les ha impuesto algún tipo de límite por ese lado, más allá de lo que son los objetivos de déficit. Gracias. Bien, voy a intentar expresarlo a la mayor brevedad. Básicamente, la propuesta que ha defendido siempre Esquerra Republicana de Cataluña y otros partidos, y digo Esquerra Republicana porque el Gobierno está en funciones, insisto en esto, porque evidentemente hay que constituir un nuevo Gobierno en Cataluña y esto significa que la posición que mantenga el próximo Gobierno en Cataluña no se la puedo anticipar, no lo sé. Pero habitualmente lo que Esquerra Republicana siempre ha planteado en esa reforma del modelo es una suerte de concierto económico para Cataluña. Yo no comparto el concierto económico para Cataluña, lo he dicho en múltiples ocasiones, así también lo ha expresado el Partido Socialista de los Catalanes, allí en Cataluña, y yo diría que eso es lo más importante que se contempla en el documento y en lo que, como les digo, no coincido. Que se puede avanzar en una mejor financiación de Cataluña, sin duda. Que se puede contemplar, incorporar elementos singulares como ya el modelo tiene. Porque aquí algunos se rajan las vestiduras, parece que no conocen el modelo. Como ya el modelo tiene para Cataluña, considero que sí, y que se pueden dar pasos de gigante. ¿Que se puede cumplir el Estatuto de Autonomía para Cataluña? Es obligado. Una ley orgánica obliga, no es una invitación a cumplir la ley o no. Y, por tanto, se puede también avanzar en ese terreno. Hay algunas de esas cuestiones que están contempladas en el documento y otras no, pero básicamente lo que persigue es lo que le he dicho de concierto económico, que todos conocen perfectamente clara cuál es mi posición y también la he expresado al interior de la propia reunión. En cualquier caso, no me parece que el Ministerio de Hacienda tenga que impulsar debate sobre propuestas concretas de cada territorio. Porque entonces aquí, claro, es que no avanzamos en la vida. Porque hoy lo presenta Cataluña, mañana Andalucía
lo presenta al resto de comunidades y también lo discutimos, pasado a Aragón. Por eso digo, ¿podemos sentarnos aquellos que tenemos que velar por el interés general de todos los españoles sin tener que estar condicionados por la posición de procedencia del territorio que te mandata negociar para poder avanzar? Mi respuesta es: el Gobierno está dispuesto y así lo ha planteado. A mí me sorprende que la respuesta del otro lado sea que no. Pero si el Partido Popular es el que tiene que votar en las Cortes Generales. Parece que se quiere lavar las manos de un debate en el que quizá el señor Feijóo no se siente con capacidad para poder defender una posición al interior de su partido. Pero sin duda tendríamos más probabilidad de éxito si somos capaces, con discreción, como se hace en las negociaciones, de sentarnos para luego decir: oye, esto es lo que hemos visto entre los dos partidos, que no va a haber grandes diferencias, ya se lo adelanto, no va a haber grandes diferencias en lo que plantea Partido Socialista y Partido Popular sobre la financiación autonómica, porque además hay alternancia en los gobiernos autonómicos y gobernamos habitualmente en los mismos territorios, unas veces uno y otras veces otro. Y esto significa que tenemos ocasión de poder llegar a un modelo, pero si lo que se quiere es que el Gobierno de España siga poniendo propuestas encima de la mesa para que en cada territorio se replique a esa propuesta: España nos maltrata, la ministra no tiene en cuenta la singularidad que tiene nuestro territorio, nos niega la dispersión, nos niega... Es que de ahí vengo, Y digo, más allá de eso, ¿qué persigue? Y como yo soy muy práctica, ya me conocen, prefiero que vayamos a una propuesta práctica. ¿Sobre qué va a hacer el Gobierno de España? Va a seguir pidiéndole al Partido Popular que se siente. Vamos a retomar otra vez población ajustada, vamos a repartir lo que observaron, las conclusiones de las observaciones de todos los territorios para que la conozcan, también el resto, aunque seguro que se la han podido transmitir, y vamos a seguir avanzando sobre otras variables del modelo. Pero ya le digo que creo que lo práctico es ir a lo primero. Esto no tengo grandes expectativas de que, visto lo visto, podamos realmente avanzar en un plazo de tiempo corto. Cuando digo esto, algunos me dicen, ¿eres pesimista? Digo, no, soy realista, porque llevamos discutiendo el modelo todo este periodo. Pero es que es más, he tenido que recordar al Partido Popular que ellos tuvieron mayoría absoluta. O sea, podrían haber cambiado el modelo. Solos, no necesitaban a ningún otro partido político para cambiar el modelo, y no lo hicieron. Y si no lo hicieron es porque probablemente esto no va de partidos políticos. Esto va de exigencias de territorio que gobierne quien gobierne, se mantienen inalterables. Y si queremos ser conscientes de esto, perfecto, y si no, pues seguiremos, bueno, pues eso, intentando ensayo-error, a ver si un día suena la flauta, ¿no? Por casualidad, yo voy a trabajar en la doble dimensión. Y respecto a Bruselas, vamos a ver, en este momento nosotros todavía no hemos remitido el Plan Estructural Fiscal, no lo remitimos hasta el mes de septiembre o como antiguo DBP en el mes de octubre. Tenemos desde el 21 de septiembre, que es una fecha que podríamos remitirlo, hasta lo que clásicamente se remitía en el entorno del 20 de octubre, acompañado del plan presupuestario previo a la aprobación de los presupuestos. Cuando ya remitamos la solicitud, pues tendremos ocasión de, por supuesto, hacerla pública y hacerla transparente. Hoy por hoy lo que hay es conversaciones con la Comisión. Y la IREF se lo puede perfectamente pedir a la Comisión si considera que tiene que manejarlo hoy. Yo creo que lo que tiene que manejar la IREF es lo que definitivamente tengamos capacidad de acordar con Bruselas o lo que mandemos. Pero la propuesta tentativa que pueda hacer Bruselas no aporta al debate más que un marco de diálogo discreto. Nosotros no vamos a retransmitir nuestras conversaciones con Bruselas, porque saben ustedes que la dificultad que tienen los países es mucha y la propia Comisión tiene dificultades para intentar flexibilizar esta regla en cada uno de los países, Francia e Italia, con un porcentaje de déficit tan alto como el que actualmente tienen. Por eso no le voy a complicar el trabajo a la Comisión. Voy a trabajar para que España tenga la mayor flexibilidad posible y eso requiere discreción. Y cuando tengamos el plan solicitado, lo
Lo sabrán ustedes y se lo remitiremos a quien lo pida. Sí, muchas gracias. Mercedes Serrayer, de Voz Populi. Le quería preguntar por la propuesta que traían algunas comunidades, bueno, las comunidades gobernadas por el PP, sobre una modificación del reglamento del Consejo de Política Fiscal. Usted la defendía en 2016, si no me equivoco. No sé por qué ha cambiado su posición y si, bueno, ahora además que está en marcha la reforma también de la Ley de Estabilidad para acabar con el veto del Senado, no sé si me parece justo que el Estado tenga posibilidad con solo una comunidad de imponer su criterio aquí en el Consejo. Sobre la condonación, bueno, hemos tenido varias fechas, enero, luego hablaban de principios de julio. No sé si al final las reuniones ya están más emplazadas a septiembre con los presupuestos. Y luego, por último, la consejera catalana ha dicho al entrar que esta negociación de la financiación singular la estaba negociando bilateralmente con el Estado. Luego nos han trasladado que usted ha dicho que es con el PSC. ¿Nos puede aclarar un poco en qué punto está esto? Y luego, bueno, en marzo, finales de marzo, el PSOE y Esquerra revelaron que habían celebrado ya 3 reuniones con mediadores internacionales y luego Marta Rovira acaba de pedir a Pedro Sánchez una reunión de alto nivel para abordar la financiación. Si esto se va a producir, si nos puede aclarar. Gracias. Bueno, vamos por parte también, ¿no? Respecto al reglamento del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el planteamiento que se ha transmitido a las comunidades autónomas es que el Consejo de Política Fiscal y Financiera no es una conferencia sectorial más, como algunos plantean. Es un órgano que deriva de la Ley Orgánica de Financiación Autonómica y es un órgano en donde se discuten y donde se plantean y votan competencias exclusivas del Estado. La determinación de la senda de estabilidad es una competencia exclusiva del Estado y, sin embargo, se somete a votación en el Consejo de Política Fiscal. Nunca el Estado podría hacer dejación de funciones teniendo menos capacidad de aprobar su política que la que tuvieran las propias comunidades autónomas, porque es una competencia exclusiva. En el Consejo de Política Fiscal y Financiera no se discuten competencias exclusivas de las comunidades autónomas, sino del Estado. Y esto significa que el Estado tiene que tener al menos la mitad de los votos. Por eso mantenemos que tenemos la mitad de los votos, que es lo que en este momento nos proporciona, dado que este órgano, yo he dicho en la reunión, cuasi federalizado o cuasi federalizante, lo que permite es una cogobernanza. Claro que en la medida en que la estructura territorial de España avance más en la federalización, se tendrá que acompañar por los órganos correspondientes. Curiosamente, piden la reforma del reglamento comunidades autónomas gobernadas por un partido que no creen en que hay que avanzar en una estructura más federalizante del Estado. Por tanto, me hace pensar que lo que quieren es tener capacidad de veto. ¿Qué es lo que tendrían? ¿Qué es lo que tendrían si el Gobierno no aprueba sus acuerdos con la mitad de los votos más una comunidad autónoma que se sume? Podría haber capacidad de bloqueo de las competencias exclusivas que ostenta el Estado. Lo hemos visto en la senda de estabilidad del Senado. Lo han visto ustedes. Cuando una iniciativa le corresponde en exclusiva, que es la promoción, ¿no?, de esa regla de gasto, de ese techo de gasto al Estado, hay una Cámara que, porque tiene mayoría absoluta independientemente de que ninguna otra ley lo plantea, hizo un veto y tuvimos que volver a la senda anterior. Entonces, evidentemente, el Gobierno de España responsablemente no va a propiciar que se puedan producir vetos sobre la situación de competencias exclusivas que discutimos con las comunidades autónomas para hacerlas copartícipes, pero que podría perfectamente en cualquier otro Estado, es más, en cualquier otro Estado no se discuten con las comunidades autónomas. Es por eso que consideramos que no hay que cambiar el reglamento. En cualquier caso, lo que han planteado alguna comunidad autónoma que con mayor vehemencia ha defendido esto es que considera que el reglamento del Consejo de Política Fiscal y Financiera no es útil a la hora de aprobar o no un cambio del reglamento. Así como ustedes lo están escuchando. O sea, el reglamento del Consejo, según alguna comunidad autónoma, no es el instrumento para el acuerdo o para dirimir las cuestiones que se dan en el Consejo. Entonces, claro, ya llegas a un punto en el que, por supuesto, lo que hemos dicho es que rechazábamos
esa reforma del reglamento, y si alguien cree que llevamos 40 años aplicando mal el funcionamiento del Consejo, pues que vaya a las instancias oportunas, porque siempre se ha aplicado igual. No sé, quizás es demasiada casualidad que se plantee ahora esto, ¿no? Con las mayorías que tienen las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, quizás quieren ejercer esa mayoría para vetar las políticas del Gobierno de España, pero evidentemente el Gobierno de España sigue trabajando en el consenso y sigue trabajando en la posibilidad de llegar a acuerdos. Respecto al último tema, la condonación de deuda la vamos a reunirnos con los territorios, con los gobiernos a lo largo del mes de julio, pero como no dará tiempo de vernos con todos, seguiremos en el mes de septiembre y el tiempo que sea necesario para también intentar llegar a un consenso y llegar a un acuerdo, aunque espero que este tema sea menos complejo que el que ha planteado la reforma del modelo de financiación. En cualquier caso, insisto en que esto es voluntario. Aquellos que quieren quitarle importancia a que se asuma por parte del Estado una parte de la deuda, oiga, que nosotros lo que nos echamos es una carga encima. El que no quiera que no participe, pero el que participe que le dé la importancia que tiene, porque para nosotros es mucho dinero y es muy importante. Y por último, respecto a lo que haya dicho la consejera de Cataluña, disculparme, pero no he visto ni los teletipos, porque he venido directamente después de la reunión, pero quienes están negociando en Cataluña no es el Gobierno de Cataluña con el Gobierno de España, es Esquerra Republicana de Cataluña con el Partido de los Socialistas Catalanes. Siempre hemos dicho desde el Gobierno que la negociación de Cataluña empieza en Illa y termina en Illa. Y esta frase os resultará familiar, porque la hemos dicho muchas veces. Entonces yo, probablemente, la consejera ha querido decir Esquerra Republicana de Cataluña, porque quienes tienen que comprometer el voto favorable es Esquerra Republicana de Cataluña, que es quien vota la investidura, no el Gobierno. Pero, bueno, hay veces que probablemente es un lazo, y está hablando de Esquerra Republicana de Cataluña con el PSC, y los interlocutores son el PSC. Y eso, cualquiera que asista a esas reuniones lo podrá constatar. Vamos, no sé si llevan algún experto o algún independiente, pero desde luego el Gobierno de España no participa. ¿Con quién? No le puedo contestar a esa pregunta porque no he visto ni siquiera lo que ha dicho la señora Rovira. Sí, David Portavella, del diario El Punt Avui. Le quería preguntar, cuando Cataluña defiende el modelo singular, ¿cuál es la acogida entre el resto de consejeros? ¿El debate se vuelve menos pasional y más técnico que fuera, o es un poco en el mismo tono? Y relacionado con esto, hemos oído decir a Castilla-La Mancha que Cataluña, en el fondo, quiere la llave de todo y trocear la riqueza. Si asume que también hay que hacer mucha pedagogía en las filas socialistas. Gracias. La segunda pregunta es, por supuesto, hay que hacer pedagogía en todos los entornos. Igual que les he dicho con absoluta sinceridad, que la dificultad en los territorios no viene solo en los gobiernos autonómicos, también de los que ejercen la oposición en esos gobiernos autonómicos, porque la mayoría de los pronunciamientos han sido de Parlamento por unanimidad. Claro, si uno lo que plantea una posición de máximo, es fácil y eso hace que, por supuesto, tengamos que hacer todos pedagogía, y por eso digo que creo que la mejor manera es PSOE con el Partido Popular con discreción. Y cuando tengamos las cosas medianamente desbrozadas, llevarlas para el debate. Y creo que con el liderazgo del Gobierno de España, en toda la parte técnica que eso conlleva, creo que podemos llegar a un acuerdo lo antes posible. La reunión no ha sido para debatir el modelo de financiación de Cataluña, es decir, que las comunidades autónomas no se han pronunciado respecto al documento que la consejera ha planteado. Yo he dicho antes, ni yo nunca llevaría como un punto del orden del día el modelo de financiación de una comunidad autónoma, porque Cataluña y no el modelo de financiación de Galicia. Por tanto, no es eso lo que se ha discutido. Hemos hecho una ronda, todos han coincidido en la urgencia de la reforma del modelo, todos han coincidido en que quieren que sea en el Consejo de Política Fiscal, todos han coincidido más o menos en esos elementos comunes y, curiosamente, la consejera catalana ha hablado casi de las últimas, ha explicado muy brevemente en qué consiste su modelo y a partir de ahí no. Lo que sí he visto en preguntas que hacían directamente los consejeros cuando hablaban es que había a priori un planteamiento preventivo respecto a los elementos que han ido escuchando por la prensa.
no tanto refiriéndose al documento como lo que han escuchado por la prensa, de agencias tributarias, de capacidad de cesión de impuestos, pero ha sido más preventivo y yo creo que intentando una confrontación con el Gobierno de España, es mi impresión, intentando que el debate se derivara en esto. Cuando ustedes entenderán por responsabilidad, mi responsabilidad es respetar que cada territorio tenga la propuesta que quiera tener, pues tuviera que ver, ¿no? Si la Constitución se lo permite, pues que cada uno tenga la propuesta que quiera. Pero yo lo que promuevo es una reforma global del modelo de financiación y ya las cuestiones que sean particulares, que cada territorio las defienda. Pero no ha habido pronunciamiento sobre el modelo catalán, no. Ha habido sobre el modelo de financiación, pero sí le digo que preventivamente alguno ha dicho ¿qué hay de lo que hemos escuchado de no sé qué? ¿Qué hay? Hombre, esto no es serio. Se habla de cosas concretas y tangibles, no de lo que ha publicado un medio, ¿no? Con todo mi respeto a todos los medios. Muy buenas, vicepresidenta. Daniel Viña, del Mundo. Pues entonces le preguntamos directamente, ¿la agencia tributaria catalana que está contemplada en el Estatut, eso sería una posibilidad que se puede negociar? En Hacienda están dispuestos a dar forma a eso, que es uno de los aspectos que se ha publicado y que todavía no está claro. Y comentaba que la negociación en Cataluña es RC-PSC, pero por lo que nos ha dicho la consejera, y perdone que insistamos, ellos sí están hablando de un sistema de financiación, de una financiación singular. Eso solamente lo puede ofrecer Hacienda. En la segunda pregunta, reitero, la negociación es PSC con Esquerra. Y, por tanto, lo que la consejera haya transmitido, discúlpenme, no he visto ni el teletipo. Pero puede ser que ella en la parte de su gobierno haya confundido gobierno con Esquerra. Lo que sí le puedo afirmar 100% es que quien negocia por parte de los socialistas de Cataluña es el Partido Socialista de Cataluña. No hay negociadores estatales. Negocia el Partido Socialista de Cataluña. Y respecto a lo que me pregunta de cuestiones que se han trasladado, saben que soy poco dada a especular con elementos que no son acuerdos, que no son firmes y que no tienen ningún tipo de cristalización. Lo único que le puedo decir de este tema es que evidentemente todos los gobiernos están desde luego obligados a cumplir con los estatutos. Eso por supuesto. Entonces, a partir de ahí, son leyes orgánicas perfectamente vigentes que se aprueban en este marco de una ley con mayoría cualificada y entiendo que nadie se puede negar al desarrollo de una ley. No se puede hacer insumisión a las leyes. Algunos las han venido haciendo, afortunadamente ya lo hemos desbloqueado, como la renovación del Consejo General, ¿no? Pero no se puede hacer insumisión a las leyes y esto significa que evidentemente todos tenemos que ser conscientes, te guste o no te guste, determinados artículos, tenemos que ser conscientes de que la ley obliga. Pero hasta la fecha no tengo ninguna propuesta encima de la mesa que me permita pensar que la negociación apunta en una dirección o apunta en otra, ¿eh? No tengo información. Ni creo que se vaya a transmitir porque están viendo que se hace todo esto con mucha discreción. Entiendo que, bueno, pues porque hasta que no haya acuerdo no se puede considerar que se haya avanzado, ¿eh? Y puede que haya acuerdo o puede que no. Iván Gutiérrez de TV3 decía que en julio seguirían con las reuniones de la condonación de la deuda, entiendo que Cataluña sería la primera, no sé si nos puede precisar cuándo sería esa reunión, que entiendo que será antes de que finalice el mes. Luego hablaba también de dentro del modelo de financiación, esas singularidades, ¿qué singularidades se le podría reconocer a Cataluña, si con la creación de algún fondo, o no sé si nos podría poner algún ejemplo de esa singularidad dentro del modelo de financiación, porque cuando hablan de singularidades me da la sensación de que cuando hablan los independentistas hablan de unas singularidades y cuando hablan ustedes hablan de otras. Y luego también hablaba de cosas recogidas en el Estatuto. No sé si ese consorcio tributario permitiría una solución a medias en tanto que se podría recaudar pero no gestionar. Y de esta recogida en el Estatuto, no sé qué le parece si esto podría ser un poco el puente hacia la investidura de Salvador Illa. Gracias. Yo diría que efectivamente, porque no participamos de esta negociación, creo que es mejor no especular y dejar que aquellos que tienen que entenderse procuren entenderse. Creo que cualquier declaración mía en este sentido no arrojaría luz, sino que incluso podría arrojar sombra. Lo que sí le he dicho del consorcio tributario o de las figuras que contempla el Estatuto es que un gobierno no se puede negar a cumplir leyes orgánicas. Es que esto es una excentricidad
que no sé muy bien de dónde puede salir, y por tanto, si en su momento se entendió por parte, yo no estaba en ese momento, por parte de los que aprobaron el Estatuto de Autonomía para Cataluña, que esta es una línea que se podía explorar, perfecto. Pero es que le digo más, ese artículo lo tienen otros estatutos, que también lo aprobaron. Es que claro, cuando la gente dice, ¡oh, qué barbaridad! No, no, es que lo tienen otros estatutos. Entonces yo algunas veces no entiendo muy bien a qué se quiere llevar este debate político, porque hay alguna que conozco bien, que metió dentro de su estatuto el consorcio. Y ahora, ¿no?, todo el mundo... O sea, estas son leyes muy complicadas, que se pactaron con mucha dificultad, y por tanto alguien no puede decir es que hago objeción de conciencia a algo porque no lo comparto, perdone, es que no le corresponde a usted compartirlo. Lo que corresponde es ponerlo en marcha si las circunstancias así lo aconsejan. ¿A qué nos referimos con singularidad? A algo que ya existe, que es al reconocimiento de especificidades de los territorios que tienen que permitir una financiación. Por ejemplo, Canarias tiene un plan de pobreza que se contempla como una financiación singular. Tiene fondos dirigidos a los menores no acompañados, porque lógicamente tiene una especificidad por ser territorio limítrofe, que tiene una realidad que no tienen otras comunidades autónomas habitualmente. No hablo en situación de emergencia, digo habitualmente. La insularidad, el régimen fiscal de Canarias, el factor de insularidad de Baleares, ¿qué son sino singularidades de los territorios? Pero fíjense qué casualidad, cuando estos temas se han debatido en el marco de las Cortes Generales, y ambos temas se han debatido, no se produce la confrontación, el agravio, la situación de visceralidad que se plantea cuando ese debate viene de una parte del territorio. Y esto también es una cosa que creo que entre todos tendríamos que mirar. Porque, insisto, no hace tanto que el factor de insularidad para Baleares se aprobó con el voto a favor del Partido Popular y con el voto a favor del Partido Socialista, no recuerdo del resto de grupos. Y era una reclamación de Baleares, y no lo tienen el resto, ni siquiera Canarias. Ni lo tiene, por supuesto, otras comunidades autónomas. Y, sin embargo, nadie consideraba que se rompía España, que estábamos entregando España a un territorio y todos estos debates. Ocurre ya con algunas competencias no homogéneas. Ahora mismo, por ejemplo, instituciones penitenciarias, MOSU, por ejemplo, están transferidos a algunas comunidades autónomas y a otras no. Y las comunidades autónomas que tienen competencias no homogéneas tienen una financiación singular. Pero claro, eso sería debatir con racionalidad de los temas que tienen que ver con la armonía entre territorios, ¿no? Y parece que algunos lo que se empeñan es intentar obtener rédito político en otras partes de España que no es Cataluña de lo que pretende Cataluña. Y creo que hay que ponerle a esto un poco de calma, de sentido común y de cabeza, para ahora y para el futuro. Última pregunta, Jaume, que tenemos que comer algo. Hola, vicepresidenta, gracias. Gracias por la última pregunta. Voy a ver si la aprovecho. Si lo he entendido bien, para el Gobierno las propuestas que está haciendo el PSC a RC en el marco de la negociación para el nombramiento de Salvador Illa son papel mojado, todas las que tengan que ver con normas que tiene que aprobar el Congreso y el Gobierno. Si se están negociando, por ejemplo, financiación autonómica al margen del Ministerio de Hacienda o al margen del Gobierno, dos partidos políticos son papel mojado. La consellera de la Generalitat también ha comentado o ha insinuado que el Gobierno podría pagar unos intereses por la liquidación de los presupuestos de las comunidades autónomas que se liquidan a 2 años vista, pagar los intereses de esa liquidación. Y por último quería saber, no sé si en plazos de tiempo tienen previsto cuándo les gustaría aprobar la quita de la deuda, y si esta quita de la deuda, que entiendo que tendría que pasar por el Parlamento, si no se plantean negociarla directamente con el Partido Popular, como está
señalando que la reforma de la financiación autonómica, que también tiene que pasar por el Parlamento, está pidiendo negociarlo con el PP, pues esta quita de deuda, no sé si se lo plantearía también. Gracias. Sí. ¿Usted me ha escuchado decir que es papel mojado? No, ¿verdad? No, en absoluto. ¿Cómo va a ser papel mojado el que dos partidos políticos en Cataluña negocien una investidura? Para nada puede ser papel mojado. Lo que le he dicho es que yo no conozco cuál es la propuesta porque el Gobierno de España no participa. Ahora, ¿el Gobierno de España qué hace? Confía totalmente en Salvador Illa. Y yo confío en Salvador Illa, he escuchado sus planteamientos y, por tanto, tengo plena confianza en que el fruto de su acuerdo, el fruto de su negociación, será razonable para Cataluña y para España. Pero yo no he dicho que sea nada papel mojado ni pongan ustedes palabras que en ningún momento se han planteado, ¿verdad? Porque si no, como usted entenderá, antes de que haya acuerdo, es que ya se queda desacreditado cualquier acuerdo. No. Esto empieza y termina en Cataluña. Ustedes tienen la propuesta, yo no. Ustedes saben lo que han acordado, yo no. Y, por tanto, hoy por hoy lo que hay son diálogos, conversaciones que ojalá lleguen a buen puerto. Y confiamos plenamente en nuestros compañeros socialistas de Cataluña. Y eso significa, pues, ni más ni menos que lo que le acabo de decir. Pero si la consejera lo que ha trasladado es que ella está, o el Gobierno de la Generalitat está en una negociación con el Gobierno de España, le he dicho anteriormente a su compañero que creo que confunde. Primero, no es Gobierno de España, es Partido Socialista de los Catalanes, con la cara, el rostro, las personas del Partido de los Socialistas de los Catalanes y, por supuesto, si el Gobierno y Esquerra son los mismos interlocutores, ahí ya no le puedo decir porque no sé quiénes son los interlocutores. Pero yo en ningún momento, hasta que no sepa qué es lo que se ha acordado, voy a poder definirme sobre aquello que se haya acordado. Entre otras cosas, porque se acuerde en ese marco cuestiones que tengan que ver con cambios de leyes, que evidentemente son las Cortes Generales las que los cambian. O sea que en cualquier caso tendrá que haber una implicación del resto. Sobre pagar intereses, algo ha dicho en la reunión. Tampoco le puedo concretar cuánto, pero ha venido a decir que cuando uno lo que está es anticipando en las entregas a cuenta, ponga el caso el 98% de la previsión de recaudación que va a tener, ese 2% que se reserva para la liquidación, como el dinero lo tiene el Gobierno de España, que se le paguen intereses a las comunidades. Creo que no ha lugar a esto. Primero, que es una cosa menor, y creo que no ha lugar, porque es imposible acertar con el 100%. Por eso el modelo de financiación previó un 98, que es como decir, vamos ya al 98 y luego liquidamos. Que en vez del 98 al 99, pues depende, hay años que ha sido el 110 y ha habido que pedir reintegros negativos. Ha habido años que ha sido menos del 98 y ha habido que dar liquidaciones muy cuantiosas. Pero claro, es que no se puede acertar una previsión de recaudación a la peseta, al euro. Así que creo que tal como está planteado el sistema está bien. Ella lo ha comentado en la reunión, pero no ha concretado ninguna, ni me parecería prudente ni oportuno nada de esto, porque si no, ¿cómo se calculan las entregas a cuentas? Pues que habría que modificar el sistema. El cálculo de las entregas a cuentas viene en el sistema y en la LOSCA. En el tema de la quita de la deuda no tendría ningún inconveniente en sentarme también con el Partido Popular. Creo que vamos a ir más rápido con este tema con las comunidades autónomas y no se va a producir bloqueo, como sí se ha producido en el modelo de financiación por las posiciones de máximo, pero porque esto es más homogéneo para todos. Quiero decir que es algo que se puede mimetizar mejor de una comunidad a otra. Y yo lo que dije cuando firmé el acuerdo de investidura con Esquerra fue que el sistema, la metodología que se aplicara para Cataluña, se aplicaría al resto de los territorios, para que no hubiera ninguna duda. A pesar de eso lo pusieron en cuestión, pero para que no quepa ninguna duda. Pero creo que le he contestado básicamente, ¿no?, a todas las preguntas que me había formulado. Les agradezco la paciencia, muchas gracias y mañana más, porque mañana estaré en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Ya no quedarán preguntas. Gracias.